No estoy realmente seguro de cómo explicar todo esto. Ni siquiera soy tan salvaje para hablar de ello. Pero, necesito ser escuchado de una manera u otra. Lo que voy a decir, nunca he sacado a relucir este calvario desde que sucedió todo, hasta ahora. Me llamo Dr. Vern Carter. Soy geólogo y paleontólogo, y estudio algunos de los restos más antiguos de la vida en la Tierra. Empecé a trabajar en el suroeste de Estados Unidos, pero la mayoría de mis estudios se realizaron en otros lugares, concretamente en Rusia y Australia. La vida fósil que he estudiado abarca desde algunas de las primeras formas de plantas y animales, hasta fósiles microbianos más pequeños en formas como los estromatolitos, estructuras de cúpulas de cianobacterias. Hace algún tiempo, me ofrecieron supervisar una excavación de un mes, en una cantera de la Antártida, situada entre las cumbres del domo Fuji y el domo Arges. Las rocas del escudo de la Antártida Oriental tienen hasta 4.000 millones de años, lo que las convierte en las rocas más antiguas conocidas de la Tierra. Se estima que la propia Tierra tiene 4.600 millones de años, lo que significa que existe la posibilidad de encontrar en estas formaciones algunas de las pruebas fósiles más antiguas de la vida primitiva. Con cerca del 99% de la superficie de la Antártida cubierta por un manto permanente de nieve y hielo, todavía hay mucho que se desconoce sobre la historia geológica del continente. Sin embargo, la zona en la que excavaríamos resulta ser el lugar más frío conocido del planeta. Se han registrado temperaturas de hasta 148 grados Fahrenheit bajo cero, demasiado frío para que cualquier ser vivo pueda soportarlo. Por suerte, la mayor parte de los 2 meses los pasaríamos en el interior de las instalaciones construidas sobre la cantera, lo que nos mantendría a salvo del mortífero clima del exterior. Otras 2 personas me acompañarían en esta excavación, colegas míos, Alan Campbell y el Dr. Eric Sampson. Ya había trabajado con ellos en excavaciones en Australia y Groenlandia. Me reuní con Alan en Dunedin, Nueva Zelanda, desde donde partimos en barco hacia la Antártida. Eric ya se había instalado en la cantera unos días antes, esperando nuestra llegada. El viaje duró unos 2 días, y el aire y el agua se enfriaban a medida que nos acercábamos a nuestro destino. Al llegar al mar de Ross, nos recibió la vista de enormes icebergs en el agua, que se alzaban sobre nuestro barco. El monte Erebus, el volcán activo más meridional del mundo, no tardó en aparecer desde la isla de Ross. En su orilla, había una gran colonia de pingüinos Adelia, una de las 3 que anidan en la isla. En poco tiempo, estábamos atracados en la costa, donde nos embarcaron en un avión. Al despegar, el vasto paisaje helado se veía hasta el horizonte. Kilómetros de nieve y hielo parecían extenderse eternamente. Habían pasado 6 horas y finalmente llegamos a las instalaciones. El avión aterrizó en una extensión de tierra plana que formaba parte de la meseta antártica oriental. En medio del interminable telón de fondo blanco, se encontraba el centro de investigación construido sobre la cantera en la que íbamos a excavar. Una vez que salimos del avión, Eric estaba fuera, acercándose a saludarnos. Qué bueno verlos a los 2. Ambos deben estar agotados después de todo eso. Eso es decir poco. Respondiendo a su comentario. Todavía no es bueno con los viajes largos como siempre, Vern. ¿Cómo está la cantera? ¿Has encontrado algo ya? Pregunté por curiosidad, tan ansioso por ver los resultados. Acerca de eso, ustedes se van a llevar una gran sorpresa. Empecé a picar las rocas hace unos 2 días, encontré algunos microbios, aún no los he fechado, pero podrían ser bastante antiguos. Muéstranos entonces. No debería tomar mucho tiempo para obtener su edad. Por supuesto, por aquí. Alan y yo le seguimos por la entrada principal del edificio. Una vez dentro, nos dirigimos a través de un pasillo circular hacia la cantera. Los 3 llegamos a 2 grandes puertas al final del pasillo, y las atravesamos para ver las grandes terrazas que habían sido excavadas en la tierra, de al menos 40 pies de profundidad. Aquí es donde vamos a cavar, solo he arañado la superficie, bastante literalmente debo añadir. ¿Y los fósiles de microbios? Le pregunté a Eric, con curiosidad por saber qué había descubierto. Ah, sí. Vamos al laboratorio. Volvimos a atravesar el pasillo, siguiendo a Eric hasta el laboratorio donde se encontraba el fósil. Los 3 entramos por una puerta en una pequeña sala,
donde en el centro había una mesa con un microscopio. Y debajo de ella, había una fina lámina de roca. Bueno, echa un vistazo. Haciendo caso a las palabras de Eric, procedí a echar un vistazo a través de la lente. Pude echar un vistazo a los pequeños organismos unicelulares que Eric había encontrado, fosilizados por supuesto. Podrían ser de principios del Proterozoico o incluso del Arcaico tardío o medio. Sin embargo, para confirmar esto, necesitaba obtener una fecha sobre ellos. Antes de que se pudiera decir nada más, las luces parpadearon. No te preocupes por eso. Eric no pareció inmutarse por el asunto. Esto lleva ocurriendo desde hace tiempo, probablemente algún fallo en el sistema eléctrico. Bien, de acuerdo entonces. Debería ser capaz de fecharlo radiométricamente en algún momento de mañana. Mientras tanto, es mejor que salgamos a comprobar la estación meteorológica. Se supone que una gran tormenta vendrá más tarde esta noche. Hay una posibilidad de que sea condición 1. Verás, el tiempo en la Antártida se clasifica por su gravedad. La condición 3 es el tiempo normal, no letal. La condición 2 es cuando las cosas empiezan a ser peligrosas, la visibilidad empieza a desaparecer y la velocidad del viento aumenta. Por último, está la condición 1, que consiste en las peores condiciones meteorológicas posibles, y puede implicar velocidades del viento superiores a unas 63 millas por hora, una sensación térmica de más de 100 grados bajo cero, o una visibilidad de menos de 100 pies. Dado que este lugar está considerado como el más frío del planeta, resultaba aterrador pensar en lo violenta que podría ser una tormenta. Eric nos condujo de nuevo por el pasillo hasta la entrada principal. Cuando volvimos a salir, me quedé una vez más con la vista panorámica de la meseta helada que nos rodeaba. Las interminables llanuras de nieve se extendían en todas las direcciones a lo largo de kilómetros y, si soy sincero, era una vista bastante llamativa. A lo lejos estaba la estación, una alta antena contra el telón de fondo polar. Las estaciones meteorológicas automatizadas tienen varios sensores diferentes que miden la temperatura, la velocidad y la dirección del viento, la humedad relativa y la presión. A unos 300 pies de distancia había una pequeña caseta elevada, probablemente un centro de radio o de comunicaciones de algún tipo. Eric se acercó a la estación, comprobando si había alguna señal meteorológica que se acercara. Después de analizarlo, se volvió hacia nosotros con una expresión de preocupación. Desafortunadamente parece que tenía razón. Tenemos una condición 1 barriendo por aquí esta noche. La condición 1, al ser el tipo de clima más violento, podría causar fácilmente una fatalidad si uno se expusiera a él. Vamos, será mejor que volvamos y cerremos por la noche. Alan y yo seguimos a Eric de vuelta a las instalaciones. Mientras lo hacíamos, algo en la distancia me llamó la atención. Había notado un patrón de forma extraña o algún tipo de formación en la nieve. Este tipo de cosas son un fenómeno natural, ya que la textura y el aspecto del paisaje helado son moldeados por los fuertes vientos de la región. Aunque algo de ellos parecía bastante interesante, parecía tener una apariencia serpentina. ¿Podría algo así haber sido formado simplemente por el viento? Me quedé parado durante unos buenos segundos, contemplando la cuestión. ¿Qué pasa? ¿Te has congelado? Continué de vuelta a las instalaciones ante las preguntas de Alan. Más tarde, esa misma noche, cerramos las instalaciones por nuestra seguridad durante la tormenta. Las ventanas estaban completamente cubiertas de escarcha y los vientos fuertes se oían desde el exterior. Cualquier ser vivo moriría por ese clima en cuestión de minutos, si no de segundos. Aprovechamos ese tiempo para seguir excavando en la cantera y recoger más muestras para su datación. La capa más alta databa de finales del Proterozoico, más concretamente del período Ediacarano. El fondo de la cantera databa de lo que creíamos que era el Arcaico medio o incluso el Arcaico temprano. Conseguimos recuperar varios fósiles ediacaranos de la parte superior de la cantera, concretamente los de la vida animal sésil primitiva, similar a las esponjas, corales y anémonas modernas. Estaban sorprendentemente bien conservados, algunos de ellos mostrando el interior del organismo. También me tomé un tiempo para recuperar algunas rocas del fondo de la cantera. Esperaba poder datarlas a lo largo de la semana,
pero me llevé una de ellas al laboratorio para verla más de cerca. Utilizando tecnología especializada, tomé una muestra de la roca, colocando el trozo bajo la lente del microscopio. Cuando miré, había más formas de vida microbiana similares a las que había visto en el fósil anterior, pero parecían menos pronunciadas. La mejor manera de describirlo es que los otros fósiles eran un tipo de procariota más complejo, mientras que estos parecían ligeramente más primitivos, quizá incluso más antiguos. Sin previo aviso, toda la habitación empezó a temblar. Las luces volvieron a parpadear también. La sacudida me hizo entrar en estado de shock. Luego, de repente, se detuvo. Algunos de los equipos del laboratorio habían sido sacudidos, pero por suerte ninguno de los fósiles estaba dañado. Me apresuré a salir del laboratorio para asegurarme de que mis compañeros estaban bien, y los encontré de pie en medio del pasillo. ¿Estáis bien? ¿Qué diablos acaba de pasar? Fue como una especie de temblor. Eric también intentaba racionalizar lo que acababa de suceder. No recuerdo que esta zona esté a lo largo de ninguna falla. O incluso un sistema de cuevas. Sin poder entender lo que acababa de suceder, nos tomamos un tiempo para tranquilizarnos y volver a lo que estábamos haciendo. A lo largo de la semana, se recuperaron más rocas y fósiles. Los organismos conservados iban desde la fauna ediacarana, hasta algunas de las primeras formas de vida unicelular conocidas que han aparecido en la Tierra. Pude hacer algunas pruebas de datación radiométrica con algunos de los fósiles recuperados. Los fósiles que Eric nos había mostrado al llegar eran de la primera edad del Proterozoico, concretamente del Sideriano. Algunos de los otros resultaron ser del Arcaico tardío. Al final de la semana, estaba esperando los resultados de uno de los fósiles que recuperé de las capas más profundas de la cantera. Eric vigilaba las instalaciones desde el interior, ya que estábamos en medio de otra tormenta de condición 1. Son conocidas en esta época del año por ser especialmente frecuentes. Alan estaba en la cantera, excavando en busca de más hallazgos potenciales. Me detuve por un segundo, notando una pequeña abertura a través de las ventanas cubiertas de escarcha. Podía distinguir los fuertes vientos del exterior. Aunque la vida es conocida por sobrevivir en algunos lugares extremos, este lugar no era aparentemente uno de ellos. Incluso la vida más dura de la Antártida se congelaría aquí. Me dirigí al laboratorio para ver si los resultados de las pruebas de mi roca habían llegado. Cuando me acerqué a comprobarlo, ya estaban, y la revelación de los mismos me hizo dar un suspiro de incredulidad. El fósil que había encontrado, el que contenía vida microbiana, tenía 3.800 millones de años, concretamente de Leoarqueano. El más antiguo que conocíamos antes era de 3.500 millones, pero esto, lo que yo estaba viendo, era sin duda una de las vidas más antiguas que han existido, muy probablemente la más antigua de todas. Sabía que lo que estaba viendo era un hallazgo importante, y podría ser una contribución vital a nuestra comprensión de cómo surgió la vida en la Tierra. Estaba a punto de ir a avisar a Eric, pero entonces, volvió a ocurrir. Otro temblor comenzó a sacudir las instalaciones. Los equipos empezaron a dar saltos, algunos fueron empujados fuera de la mesa. Salí del laboratorio tan pronto como pude, pero entonces me di cuenta, Alan seguía en la cantera. Corrí hacia la entrada de la cantera para ir a sacarlo de allí. En cuanto abrí las puertas, me encontré con la visión de toda la cantera derrumbándose, acompañada por el grito ahogado de Alan. Una vez más, el temblor se detuvo repentinamente. Toda la cantera se había derrumbado de alguna manera, creando un pozo de al menos 95 a 100 pies de profundidad. Cuando estaba en medio del pánico, oí la voz de Alan llamando desde el fondo. ¿Hay alguien ahí? En cuanto escuché su voz, le llamé para tranquilizarle. No te preocupes, Alan. Quédate ahí, que voy a buscar ayuda. Corrí por el pasillo para encontrar a Eric, y casi choco con él. ¿Qué está pasando? ¿Qué demonios acaba de pasar? Es Alan. Estaba en la cantera y se derrumbó. Aunque todavía está vivo. Mierda, vamos. Tenemos que bajar y rescatarlo, ahora. Eric y yo nos apresuramos a ir a un almacén, donde se guardaba el equipo de emergencia. Cogimos una cuerda,
un arnés y algo de equipo de escalada y nos dirigimos rápidamente a lo que quedaba de la cantera. Cuando llegamos allí, llamé para tranquilizar una vez más a Alan. ¿Está todo bien? Vamos a bajar enseguida. Sin embargo, no hubo respuesta. Mis temores comenzaron a empeorar, ya que no estaba seguro de si Alan estaba bien o no. Sin dudarlo más, Eric hizo que las cuerdas se anclaran al suelo. Nos colocamos los arneses y bajamos lentamente al pozo. A medida que descendíamos, la luz de arriba se hacía más tenue. Todo a nuestro alrededor comenzó a oscurecerse. Cuando llegamos al fondo, encendimos nuestras linternas y buscamos a Alan. No se le veía por ninguna parte. Entonces el haz de mi luz captó un rastro de sangre. Mi corazón comenzó a acelerarse, ya que no se sabía qué le había pasado a Alan. Eric se dio cuenta, y trató de tranquilizarme. Contrólate. No sabemos qué le pasó. Los haces de nuestras linternas brillaron entonces en la dirección del rastro de sangre, y revelaron una enorme cueva de al menos 4 metros de diámetro. Ninguno de nosotros tuvo tiempo de cuestionarla, y la atravesamos. A medida que el rastro continuaba, la cueva se hacía más ancha. Empero, algo en ella no parecía correcto. La cueva no parecía producto de la erosión. De hecho, había señales que sugerían que se trataba de una formación reciente, como algo que se hizo ayer. De repente, nos detuvimos cuando la cueva se bifurcaba en 2 direcciones. Me quedó claro que este sistema de cuevas no había sido tallado por el agua o la erosión. Eran túneles. Pero no era posible. Ningún ser vivo podría sobrevivir aquí. Continuamos siguiendo el rastro de sangre, cuando Eric se detuvo por completo. Antes de que tuviera la oportunidad de decir algo, un sonido comenzó a emanar desde la esquina. Parecía una especie de patinaje. A medida que se hacía más fuerte, ninguno de los dos se movió, ambos estábamos completamente paralizados. A la vuelta de la esquina apareció una criatura. Medía por lo menos 1 metro de largo, y se parecía mucho a un gusano de terciopelo, pero mucho más grande. Atravesó lentamente el túnel sobre sus docenas de pequeñas patas, sin parecer notar nuestra presencia. Esto cambió todo lo que sabíamos. Se supone que nada es capaz de vivir en esta zona del continente, y sin embargo, había vida, ante nuestros ojos. Dime que acabas de ver eso. Eric me miró. Eso fue real. No hay error. Quizás las temperaturas subterráneas aquí son más bajas que en la superficie. Sin embargo, la vida puede, y está sobreviviendo aquí abajo, no estaba claro para ninguno de nosotros. Eric y yo continuamos por el túnel de la izquierda, siguiendo el rastro. ¿Podría algo haber creado estos túneles? Tal vez esas criaturas de tipo gusano de terciopelo los habían hecho, y su excavación de túneles hizo que la cantera se derrumbara. Sin embargo, el que vimos era de apenas 1 metro. ¿Era posible que algo tan pequeño hiciera un túnel de ese tamaño? Las paredes del túnel empezaron a mostrar pequeños puntos brillantes, y a medida que Eric y yo nos acercábamos, se hizo más evidente. El túnel estaba revestido de numerosos hongos bioluminiscentes. Había tantos que no necesitábamos tanto nuestras linternas. Al final del túnel, oímos una débil tos, procedente de la esquina. Tenía que ser Alan, y sin ninguna prisa, Eric y yo fuimos tan rápido como pudimos, girando bruscamente a la derecha. Llegamos a una gran cámara, cuyo techo estaba plagado de miles de los hongos bioluminiscentes que habíamos visto en el túnel anterior, lo que creó suficiente luz para que pudiéramos ver lo que teníamos delante. Y lo que vimos fue a Alan, malherido y tendido en el suelo. Eric y yo nos apresuramos a ayudar. En el suelo, junto a él, había muchos gusanos como el que habíamos visto antes. Uno de ellos estaba encima de él, presumiblemente intentando alimentarse de él. Eric lo agarró rápidamente, se lo quitó de encima y lo tiró a un lado, donde procedió a escabullirse. Alan apenas respiraba y parecía toser sangre. Teníamos que llevarlo a las instalaciones lo antes posible. Mientras Eric y yo le ayudábamos a levantarse, intentaba decir algo, pero apenas pude entenderlo. Están aquí. No intentes hablar, vamos a sacarte de aquí.
Eric y yo volvimos al túnel, con Alan a hombros. Era capaz de caminar, pero apenas. Mientras lo hacíamos, todo empezó a temblar, ya que comenzó otro temblor. Se oyó un profundo bramido que resonó en las paredes heladas. Cuando esto ocurrió, todos los gusanos de la cámara empezaron a salir disparados en todas direcciones, corriendo como si tuvieran mucho miedo de algo. Los túneles deben estar cediendo. Tenemos que apresurarnos. Haciendo caso a lo que dijo Eric, los dos nos apresuramos al máximo por los túneles, llevando a Alan sobre cada uno de nuestros hombros, mientras yo llevaba una linterna en la otra mano. Seguimos serpenteando por los túneles, hasta que llegamos a un callejón sin salida. La abertura del túnel que salía del pozo que antes era la cantera se había derrumbado por completo. No, maldita sea. Empezó a cundir el pánico, sin saber cómo manejar la situación. El hecho de que estuviéramos potencialmente atrapados aquí abajo, me hizo entrar en histeria. Una vez más, el túnel tembló. Los tres estuvimos a punto de caer, pero conseguimos mantenernos en pie. El temblor se detuvo de repente. Todo a nuestro alrededor quedó en silencio. Se oyó un ruido de patinaje. Nos dimos la vuelta para ver otro gusano arrastrándose por la esquina. Sin previo aviso, la pared del túnel se abrió de golpe, revelando una enorme criatura. Agarró el gusano en su boca y lo devoró en segundos. Esta cosa, sea lo que sea, tenía el tamaño de un elefante, y parecía una versión demente e infernal de una rata topo desnuda, solo que con pelo. Los colmillos sobresalían de los lados de su boca, y sus extremidades delanteras estaban equipadas con enormes garras, cada una de ellas tan larga como nosotros. Me quedó claro que esto fue lo que hizo estos túneles, y causó el colapso de la cantera. Los gusanos eran simplemente su fuente de alimento. Ninguno de nosotros hizo ningún movimiento brusco. Sin embargo, de repente, Alan resbaló y casi perdió el equilibrio. Eric y yo lo atrapamos. Pero la atención de la criatura se desplazó hacia nosotros. Aunque estaba claramente ciega y no nos miraba directamente, olfateó el aire repetidamente con sus enormes fosas nasales verticales. Al parecer, cazan tanto por el olor como por el sonido. Los tres nos quedamos quietos, y en completo silencio, sin querer llamar más su atención. Mientras seguía tratando de captar nuestro olor, detrás de nosotros el suelo explotó, ya que otro salió de debajo. Antes de que pudiéramos hacer nada, agarró a Alan con sus mandíbulas y se retiró al agujero del que había salido. Se oyó el eco del grito de Alan, que se desvaneció lentamente en el agujero. La otra criatura soltó un profundo rugido como el de una morsa. Mientras cargaba, Eric y yo conseguimos saltar y esquivarla, haciendo que se estrellara contra la pared. Los dos corrimos tan rápido como pudimos, siendo el haz de nuestras linternas y los hongos de la pared, lo único que nos permitía ver. Los túneles empezaron a temblar aleatoriamente, señalando la presencia de más criaturas. En pocos minutos llegamos de nuevo a la cámara donde habíamos encontrado a Alan. Parecía no haber salida. ¿Qué demonios hacemos ahora? Eric empezó a entrar en pánico esta vez, temiendo por nuestras vidas tanto como yo. No puedo morir aquí, no puedo. La pared de la cámara estalló, al tiempo que otra de las criaturas la atravesaba. Inmediatamente, Eric y yo nos quedamos paralizados. Empezó a tratar de captar nuestros olores, mientras recorría lentamente la habitación. Si alguno de los dos jadeaba, se fijaba en nuestra ubicación. Nuestra atención se centró en el túnel del que había salido, no sabíamos a dónde nos llevaría, pero teníamos que correr el riesgo. Nos arrastramos silenciosamente por el lado de la cámara tan lentamente como era posible. La criatura estaba en el lado opuesto, y seguía tratando de atraparnos. Los dos apenas conseguíamos aguantar la respiración. Finalmente, conseguimos llegar a la entrada del túnel, pero de la nada uno de los gusanos salió de la oscuridad y atravesó las piernas de Eric, haciéndole caer. Esto, por supuesto, llamó la atención de la criatura. Antes de que pudiera atacar, Eric se levantó y corrimos por el túnel. Mientras corríamos por nuestras vidas, el túnel se volvía más empinado. Mientras corríamos a través de él, nos quedábamos más y más sin aliento.
Otra curva, esta vez a la izquierda, era visible a través del túnel ascendente, y alrededor de ella, parecía haber una luz tenue y débil. Sin cuestionarlo lo más mínimo, nuestra elección de acción fue correr hacia ella. Cuando llegamos a la fuente, lo que encontramos fue una pared de roca helada, casi vertical, y una abertura a la superficie en la parte superior. Tenemos que subir. Ahora. Has perdido la cabeza. Otro de los rugidos de las criaturas resonó en toda la cueva, obligando a Eric a aceptar la opción. Lo más probable es que la tormenta de condición 1 siguiera en un estado violento, pero por el momento no teníamos otra opción. Eric y yo empezamos a subir por el camino. Por suerte los dos llevábamos un piolet para el peor de los casos. Tan rápido como pudimos, clavamos nuestras piquetas en la pared helada de roca, haciendo nuestro ascenso hacia la apertura. Una vez que llegamos a 3/4 del camino, la criatura estaba abajo, haciendo un esfuerzo para perseguirnos hacia arriba. Esto nos obligó a subir aún más rápido. Ambos estábamos a toda marcha, prácticamente arañando nuestro camino hacia arriba. Finalmente llegamos a la abertura. Me las arreglé para colarme a través de ella, y fui recibido por una ráfaga de viento violento. Estaba literalmente a 5 metros de la estación de la instalación. A pesar de la violencia del tiempo, me giré para ayudar a Eric, que había conseguido colar la mitad de su cuerpo por la abertura. Le agarré de las manos y empecé a sacarlo. Pero, justo cuando casi lo tenía fuera, fue arrastrado de nuevo, y arrancado de mis manos. Su grito resonó al unísono con el rugido de la criatura, mientras la abertura procedía a derrumbarse. ¡No! Me tiré al suelo, arañando y escarbando en la abertura derrumbada. ¡No, no! Finalmente me rendí, y bajé la cabeza con pesar, mientras empezaba a llorar. Sin embargo, el suelo había empezado a temblar de nuevo, pero acompañado por el sonido de la instalación que se desmoronaba. Miré hacia arriba y vi que toda la instalación construida alrededor de la cantera empezaba a derrumbarse. En cuestión de segundos, todo el edificio se vino abajo. Lo único que quedaba era la estación meteorológica y la pequeña cabaña de antes en la distancia. Ahora sabía que mi única esperanza de sobrevivir era llamar a alguien por radio, con la esperanza de que me cogieran. Contra los violentos vientos, me esforcé por llegar a la cabaña, solo iluminada por una débil luz. Los violentos vientos de 100 km/h se abalanzaron sobre mí, y casi me hacen perder el equilibrio. Después de atravesar la tormenta, me arrastré por las escaleras y entré en la cabaña, cerrando la puerta tras de mí. Tal y como pensaba, el barracón era un edificio de radio y comunicaciones. Inmediatamente procedí a enviar una transmisión, indicando que estaba en peligro. A mitad de camino, sin embargo, se agotaron mis últimas energías y me desmayé por completo. Cuando me desperté, estaba en una sala médica, tumbado en una cama. Entró un médico y me dijo que estaba en un barco rumbo a Dunedin, Nueva Zelanda. Procedieron a explicarme cómo había estado fuera durante 3 días, y cómo había estado a punto de morir. Aunque todavía sufrí una mínima congelación. Una vez que llegamos a Dunedin, me trasladaron a un hospital, donde pasé la siguiente semana y media recuperándome de mis heridas. El informe de la RNZN afirmaba que 2 miembros de la expedición habían muerto, probablemente a causa del derrumbe de la instalación, aunque sus cuerpos no pudieron ser recuperados. Me encontraron inconsciente y en coma, en una pequeña estación de radio, donde me trasladaron rápidamente por aire a un lugar seguro. Una parte de mí quería contarles lo que había visto, pero sabía cómo acababan las cosas. Nadie en su sano juicio se tomaría en serio un relato así. Mucho más tarde, esperaba que todo esto quedara enterrado por el paso del tiempo. Este calvario me obligó a hacer meses de terapia, ni siquiera pude dormir durante un tiempo. Incluso cuando pude seguir adelante, permaneció en el fondo de mi mente. Ahora, ha vuelto a ser bastante relevante en mi mente. Hace varios meses, recibí un extraño correo electrónico, sin remitente, que solo contenía un enlace de imagen. Mi primer pensamiento fue que se trataba de spam, pero no había texto, solo ese enlace. De mala gana, hice clic en él. Todo lo que había era una imagen negra con un texto blanco que decía esto. Dr. Carter. Somos conscientes del calvario al que se ha enfrentado.
Debe ser muy difícil, ya que ni un alma creería en sus palabras. Sin embargo, sabemos lo que vio, sabemos lo que experimentó. Todavía hay mucho sobre nuestro planeta que el público se niega a ver. Y usted, doctor, solo ha arañado la superficie. Mis primeros pensamientos fueron que todo esto era un extraño grupo de conspiración, uno que no tenía idea de lo que estaban hablando, o tal vez alguna broma práctica. Aunque, porque el correo electrónico no tiene remitente, y sin embargo solo contiene ese enlace. Está claro que esto no era spam. Pero, ¿quién carajo era él? Quienquiera que hayan sido, hay una cosa en la que tienen razón. Después de todo lo que vi, puedo confirmar con seguridad que nosotros, como especie, pensamos que sabemos todo lo que hay, pero, la realidad es que no sabemos prácticamente nada.